Eso tenemos que cambiarlo. Y esa es la voluntad de la mayoría. La mayoría decidirá, pues. La mayoría si decidirá, no, por supuesto. La mayoría decidirá ¿No? en el Parlamento. No, en las ánforas. Tenemos que devolverle en el Bicentenario el poder al soberano. Y si me tengo que ir del Congreso para darle el poder a una Asamblea Constituyente popular, me voy contento. La mala imagen que tiene el Congreso actualmente, el desprestigio, es decir, esta imagen negativa, confrontacional, que se ha ganado a pulso, hay que decirlo, en los últimos lustros el Parlamento peruano. Moderación en el discurso del señor Castillo. Él dice, seremos respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo decida. ¿Cómo deberíamos interpretar los peruanos esta declaración? Claro, porque nosotros hemos dicho con bastante sinceridad desde el principio que nuestra bandera principal, o una de las banderas principales, es el llamado a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Por los motivos que hemos señalado largamente. Es una constitución hecha en dictadura, ¿no? Refrendada por un fraude electoral, en una época donde se perseguía justamente a los líderes de izquierda. Pero es constitucional tenerla hasta que se haga el llamado al referéndum para que el pueblo decida si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Hasta ese momento esa constitución va a prevalecer y ya cuando se elabore la nueva constitución, como hemos planteado nosotros, con un 50% de los partidos políticos y un 50% de las organizaciones populares, tendremos una nueva constitución hecha pues en democracia y con el respaldo del pueblo en general. Acaba de decir una constitución nueva, hecha en democracia. ¿Eso quiere decir que en este momento para Perú Libre no estamos en democracia? No, la constitución que tenemos nosotros no fue hecha en democracia. Los que recordamos la nefasta década de los 90... Pero fue legitimada por la población que acudió a votar. Recordarás bien que hubo un fraude electoral grosero. Hasta las 4 de la tarde ganaba el no y de repente los canales de televisión de aquella época, Canal 4, Canal 5, con otros dueños ciertamente, ¿verdad? Pasaron otro tipo de programación y amanecimos al día siguiente con que los resultados habían sido a la inversa. Ahora, ¿ustedes quieren cambiar la Constitución porque consideran que hay modificaciones importantes que hacer, porque sienten que esta Constitución no ha sido justa con los sectores precisamente por los que ustedes reclaman? Pero muy débil, ¿no? Por los temas que tú justamente comenzaste en el programa. Tenemos las instituciones más débiles de toda la historia republicana tal vez, ¿no? Un Congreso desprestigiado, Fuerzas Armadas y Policiales desprestigiadas, el Ejecutivo desprestigiado, la clase política desprestigiada. Las ¿no? Fuerzas Armadas también, diría usted, están desprestigiadas. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Por ejemplo, el Perú es el segundo productor de cocaína en el mundo, Mávila. Ese tema nunca se ve en los canales de televisión, nunca se conversan. Y la pregunta es ¿por qué? En el Perú no existen carteles de droga. Y las zonas de producción de cocaína están apoltronadas de bases militares. ¿Cuál es el vínculo entre el desarrollo del narcotráfico y las Fuerzas Armadas? Si en el Perú producimos en menos de 6 años, se ha pasado de 250 toneladas de cocaína a 750 toneladas de cocaína y solamente incautamos promedio anual 3%, dime tú, y no tenemos carteles, ¿quién está dejando pasar esas avionetas? Te pregunto y le pregunto a los amigos de la ¿Está diciendo que las Fuerzas Armadas están permitiendo que hay salgan las una avionetas política con droga? equivocada? Hay una política equivocada en la lucha contra el narcotráfico y existen malos elementos, desde luego, en las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. ¿Y esos malos elementos para usted desacreditan a toda la Fuerza Armada? Porque le recuerdo que la policía tiene una dirección nacional antidrogas, es competencia de la DIRANDRO, básicamente el trabajo de la erradicación. ¿Y alguna vez se han puesto los medios de comunicación a revisar los resultados de la lucha contra el narcotráfico en este país? ¿Por qué no es un tema de campaña, por ejemplo, si somos los segundos productores de cocaína en el mundo? Si aquí no se capturó ni una avioneta, Mávila, ni una, en más de 20 años. No, pero la pregunta iba porque usted dice las Fuerzas Armadas están desprestigiadas y este desprestigio es el que nos lleva, los altos mandos, es el que nos lleva a la necesidad de una nueva constitución, claro, es decir, de un nuevo pacto social, dado que todas las instituciones para usted no cuentan con representatividad. No cuentan con legitimidad del pueblo, ¿no es cierto? No cuentan con legitimidad. Porque, por ejemplo, queremos seguir teniendo conflictos sociales donde la policía y el ejército salgan a masacrar a la gente, como en Bagua, como en Conga, como en Bambas, como en Tía María. Eso es lo que queremos, es el perfil que queremos de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas policiales, que salgan a defender a los privados y no a la gente. Y así, entonces, siguiendo su línea de análisis, tiene que haber un cambio, ¿no? Claro, siguiendo su línea de análisis, bajo su propia lógica, ¿qué haría un gobierno del señor Castillo para mejorar la eficiencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Primero, quitar la injerencia extranjera en el Perú. Nosotros, y acá tampoco es un tema de debate, ¿no?
el Congreso de la República, todos, desde la dictadura hasta aquí, permiten el ingreso anual de cientos de militares norteamericanos y asesores militares norteamericanos que se pasean por todos los cuarteles de la patria, enseñándoles luchas, en teoría, ¿no es cierto?, de represión contra la población. Y eso lo firma el Congreso de la República y lo piden todos los presidentes. Acá nadie se salva. Acá Ollanta, PPK, Toledo, Fujimori, todos han firmado para que ese tipo de personajes que representan al ejército más sanguinario y cruel de la historia de la humanidad, que viene masacrando en Medio Oriente a más de 7 millones de personas. Nosotros los atendemos, los hacemos entrar a nuestra casa y los metemos a nuestros cuarteles. ¿Expulsaría a la DEA, la cooperación internacional? Por supuesto, pero la DEA es el principal cartel de la droga en el mundo y cualquier analista serio del tema del narcotráfico te lo va a decir. ¿Eso sería lo único para recuperar la legitimidad de las Fuerzas Armadas? Siempre en su lógica. ¿Ese es el problema? Nosotros queremos, en parte. El otro tema es formativo. ¿Qué tipo de formación le estamos otorgando a nuestros soldados, a nuestra Policía Nacional? Dígame usted. Se han perdido los valores. Mira, te voy a dar un ejemplo nomás. En plena pandemia, se han detenido a 19 generales y coroneles de las más altas instancias de poder en el Perú por corrupción. Porque mientras los policías de a pie, mientras los soldados de a pie se están sacando el alma afuera para cuidarnos, los generales y coroneles están jugando, ¿no es cierto?, a robarse el dinero que debe ir en defensa de sus propios subalternos, si cabe el término, ¿no? Se han robado la plata en el alcohol, en las mascarillas, en un montón de cosas, en equipos de protección. ¿Estamos hablando ahora de Fuerzas Armadas o policía? Bueno, 19 policías y coroneles, según la Contraloría, están detenidos. Y no, pero están en investigación. Pero qué curioso, ¿no? Porque cuando se trata de investigación de este tipo de personas, ahí sí la duda es favorable, ¿no? Cuando se trata de investigación o sentencias contra líderes populares o de izquierda, es condenatoria. Cuando le preguntaba por el problema que encuentran ustedes en la legitimidad de Fuerzas Armadas y policiales, usted decía, hay una serie de corruptos que están... En los altos y yo le mandos mencionaba, existen. hay una investigación y hasta ahí estamos en lo cierto. No hay investigación. Usted fue el que trajo el tema de la investigación, Mávila. No hay investigación. Hay un juicio que tiene que volver a comenzar. Ahora, pregúntense... En el suyo, estoy hablando de los mandos policiales comprometidos en casos de corrupción. Aquí hemos entrevistado a los fiscales encargados y competentes a cargo de Te ello. digo una cosa, pero ahí hay pruebas terribles. Se han borrado imágenes, se han llevado los registros de las cámaras donde estaban llevándose las cosas que eran para nuestros policías y soldados. Y aclaremos, aquí están desacreditados los altos mandos de la policía y del ejército. El tema del narcotráfico, y yo se los pido, no lo pasen por agua tibia. Reto a que los canales comiencen a meterle dedos a ese asunto. Porque si no se detiene ninguna avioneta en el Perú y no hay carteles como en Colombia y no hay carteles como en México, ¿quién está pasando la droga en este país? ¿Quién tiene la posibilidad de permitir que ingresen las avionetas, carguen, dejen su plata, se lleven la coca y la lleven a los lugares? ¿Está acusando directamente a las Fuerzas Armadas? Yo les pido que investiguen. Eso es lo que estoy pidiendo. Porque esa tarea no la puedo hacer yo solito, ¿no es cierto? Ahora, yo he vivido en zonas de producción de hoja de coca. Y es evidente que no hacen nada, por lo menos, ¿no? Que no hacen nada, por lo menos sí. Entonces, ¿dónde están los triunfos en la lógica de la lucha antidrogas en el país, Mávila? Y te lo digo, ¿quién nos hace la política antidrogas al Perú? ¿Quién la realiza? Bueno, empezamos... Pero solamente eso. ¿Quién realiza la política antidrogas en el Perú? ¿El Perú? No, eso nos lo manda Estados Unidos. Hay una dirección, hay cooperación internacional, ¿Y de qué que es otra cosa. ¿Y de qué ha servido? Pero lo podemos discutir, eso lo podemos discutir. ¿Ese resultado no te parece válido? Pero a lo que voy es a que usted tiene una posición clara sobre la participación de la ayuda internacional. Pero eso no salpica necesariamente porque tendría usted que probar y demostrar aquí quién y cómo permite el paso o la salida de los aviones. Para que te des cuenta una y usted nos acaba de invitar a hacer la investigación recién. No, fíjate. Eso quiere decir que no tiene entonces una prueba. Sin ánimos de ahondar más en el tema, ¿no es cierto? Revisen entonces lo que está en YouTube. Pongan cargachos en YouTube y para que vean cómo bajan las avionetas tranquilamente en el BRAE o en Pichipalcazu o en Loreto. Bueno, estamos hablando de una investigación seria, no necesariamente de información que circula a través de las redes. Perdón, son avionetas bajando a cargar cocaína al Perú. Y el llamado a la Asamblea Constituyente no cabe. No cabe en la Constitución. Mira, yo te lo digo con experiencia. No cabe, porque para que exista una Asamblea Constituyente, si uno revisa la historia del Perú, usted que también la conoce, perfecto. Es cuando hay dictadura. Con instituciones paridas en dictadura, con una constitución hecha por dos delincuentes que están presos por violación de derechos humanos y por rateros. De acuerdo. ¿No? Entonces, que tengan participación que ha votado real. Y ya ha elegido un Congreso, le recuerdo. Por supuesto, porque esas son las reglas que hay ahora. Usted está en el Congreso gracias al voto ciudadano. Y si me tengo que Ahí está su representación. Y si me tengo que ir del Congreso para darle el poder a una Asamblea Constituyente popular, me voy contento.